Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodríguez Moreno Irma. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1 de la unidad número 5 del profesor Juan Morales. Vamos a empezar con el capítulo número 10. Tenemos el concepto clave. En la parte 1 de esta sección se explica el coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Utilizando datos muestrales pareados, que en ocasiones se llaman datos bivariados, calculamos el valor de R generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos y luego utilizamos este valor para concluir si existe o no una relación entre las dos variables. En esta sección solo consideramos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. En la parte 2 analizaremos métodos para pruebas de hipótesis de correlaciones. Los conceptos básicos de correlación. Vamos a iniciar con la definición de correlación. Que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. Esto vendría siendo lo que es la definición de correlación. Vamos a pasar al ejercicio número 4, pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes-después dan como resultado R es igual a 0.876. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Por qué? Sí es evidente, ya que la correlación tiene relación y proporción en las dos variables. Los pesos anteriores y los pesos actuales bajaron su peso ideal. El valor de R es igual a 0.876 y es mayor que el valor crítico para este problema, que es de 0.312. En el ejercicio número 5, interpretación de R, en los ejercicios 5 a 8 utilice un nivel de significancia de 0.05, basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor coeficiente de correlación lineal de 0.758. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Bueno, sí existe evidencia suficiente, ya que el valor de 0.758 es mayor que el valor crítico de 0.254 aproximadamente. Aquí tenemos lo que es la tabla y tenemos el tamaño de las familias, 62 hogares, aquí nos lo marca en 60. Y el valor crítico en este caso vemos que es 0.254 y el valor que nosotros tenemos del 0.758 es mayor que este valor crítico. En el ejercicio número 6, estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693 según datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas? Sí existe una correlación, pero es muy bajo esta correlación. Al menos una de las estaturas entre la madre y la hija tienen estaturas no proporcionales entre estatura mayor y estatura menor. Puede ser que sea que las dos tengan la misma estatura o estas sean invertidas.
Vamos a pasar ahora al capítulo 10.3, regresión. En la sección 10.2 se presentaron métodos para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal R y para determinar si existe una correlación lineal entre dos variables. En la parte 1 de la presente sección describimos la ecuación de la recta que se ajusta mejor a los datos muestrales pareados. Dicha fórmula describe algebraicamente la relación entre las dos variables. A la recta con el mejor ajuste se le conoce como recta de regresión y su ecuación se denomina ecuación de regresión. Vamos a pasar al ejercicio número 6, que es realización de predicciones. En los ejercicios del 5 al 8, utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para predicciones descrito en la figura 10.5. Ejercicio 6, estaturas de madre e hija. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas, y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es 69 menos 0.0849x, donde x representa la estatura de la madre según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Bueno, aquí tenemos que y es igual a 69 menos 0.849x, que y es igual a 69 menos 0.849, 60, y es igual a 63.906, que esto se redondea a 64 pulgadas. La respuesta es que la hija tendría una estatura predicha de 64 pulgadas si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. En el ejercicio 8, estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. Els, Overman, Hilton, Dyer, Tomlinson, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es igual a 31.8 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de altura? Bueno, tenemos que y es igual a 31.8 más 1.23x. Tenemos después que 31.8 más 1.23x por 72, esto nos da un total de 120.36 y son 120.36 libras el mejor peso para una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura. En la otra pregunta, y es igual a 31.8 más 1.23x. Y es igual a 31.8 más 1.23x por 79.3. Esto nos da un total de 117. 117 es el peso promedio de las 9 supermodelos. En el ejercicio número 18, determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 13 al 28 utilice los mismos conjuntos de datos que los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso determine la ecuación de regresión permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción x. Calcule los valores predichos e indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Bueno, el ejercicio 18 nos dice tamaños de casino y de ganancias. Calcule el mejor monto de las ganancias
predicho en millones de dólares, considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87,000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales, que son de 65,1 millones? Bueno, para este ejercicio vamos a utilizar lo que es Minitab. Aquí ya tenemos los tamaños, que son 160, 227, 140, 144, 161, 147, 141. Y las ganancias, que son 189, 157, 140, 127, 123, 106 y 101. Para esto vamos a ingresar estos datos de tamaños y ganancias a lo que es Minitab, que aquí ya tenemos tamaño y ganancia. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. En lo que es en este primer recuadro de respuestas vamos a poner lo que es ganancias, y en predictores continuos vamos a poner tamaño y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos va a arrojar el resultado, la ecuación de regresión y las ganancias. Análisis de regresión, ganancias versus tamaño, análisis de variancia, resumen del modelo, los coeficientes, la ecuación de regresión, que la ganancia es igual a 63,9 más 0,443 el tamaño. Y entonces, obteniendo esto, podemos realizar nuestra respuesta, que los resultados están muy lejos de la predicción de las ganancias reales, debido a que no es el mejor modelo matemático para estimar la ganancia. Se deben seleccionar más factores para poder estimar las ganancias. No solo es suficiente utilizar el tamaño del casino para determinar las ganancias reales, necesitamos más factores. Ahora vamos a pasar a lo que es variancias e intervalos de predicción, que es el capítulo 10.4. Tenemos el concepto clave. En la sección 10.3 se presentó un método para utilizar una ecuación de regresión con la finalidad de calcular un valor de predicción de Y. En esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables se denominan intervalos de predicción. Vamos a pasar al ejercicio número 9, que es prueba de correlación. Dice: utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consume en la carretera. Bueno, para esto vamos a meter datos en Minitab. Que nos da de carretera. Acá están los datos. Nos vamos a ir a estadísticas. Estadísticas básicas. A correlación. Y en este caso vamos a introducir peso y carretera, que aquí ya los teníamos previamente. Entonces peso y carretera, y solamente le vamos a dar a aceptar. Y la correlación de peso y carretera, la correlación de Pearson es menos 0,806.
que es lo mismo que tenemos aquí. La respuesta es igual a menos 0.806. La R es negativa porque las cantidades de consumo de combustibles en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. El valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335. Suponiendo un nivel de significancia de 0.05, el valor de P nos da 0, que es lo que nos arrojó. Aquí también el valor de P nos dio 0. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 11. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Bueno, para este ejercicio también nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos previamente los datos. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Después aquí primero vamos a poner carretera. Y en este nos está pidiendo el peso. Y le damos a aceptar. Y aquí nos da el análisis de regresión de carretera contra peso, los análisis de varianza. Los análisis de varianza del valor de P, el resumen del modelo, los coeficientes, la ecuación de regresión y los ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. En este caso nos dio 27.0275 la respuesta. En el ejercicio número 16, cálculos de medidas de variación. En los ejercicios del 13 al 16, calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total, D, el coeficiente de determinación y E, el error estándar de la estimulación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan en los ejercicios del 17 al 20. Este ejercicio número 16 del calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Para este ejercicio, de igual manera nos vamos a ir a Minitab y vamos a agregar los datos del CO2 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361 y 369. Que aquí aquí está el CO2 y la temperatura. Para este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión y aquí en respuesta vamos a poner lo que es la temperatura
Y en proyectos continuos vamos a poner lo que es el CO2. Le vamos a aceptar. Y aquí nos da el análisis de regresión de temperatura contra el CO2. Los análisis de variancia. Tenemos la regresión, el CO2, el error y el total. Tenemos el resumen del modelo. Tenemos los coeficientes, el valor de P y la ecuación de regresión, que temperatura es igual a 10.483 más 0.01092 CO2. Que es lo que aquí tenemos, la variancia explicada. La variancia explicada 0.3986. La variancia no explicada 0.1024, que es lo que está aquí. La variancia total, aquí está variancia total 0.5010, que es lo que tenemos aquí. El coeficiente de determinación. Que nos da 79.60. Y el error estándar. Que en este caso el error estándar vendría siendo 0.113133. Pasamos ahora a lo que es el capítulo 10.5, que es regresión múltiple. Concepto clave. Las secciones anteriores de este capítulo se aplican a una relación entre dos variables. En esta sección presentamos un método para analizar una relación lineal que incluye más de dos variables. Nos enfocamos en tres elementos fundamentales. Número 1, la ecuación de regresión múltiple. Número 2, el valor de R2 ajustado. Y número 3, el valor de P. Vamos a pasar al ejercicio número 14. Predicción de ganancias brutas de películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde las ganancias brutas de películas en millones de dólares sea la variable de respuesta Y. Ignore la clasificación MPAA porque es la mejor ecuación. La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. ¿Tiene sentido combinar variables de predicción? Bueno, para este ejercicio vamos a vaciar los datos en lo que es Minitab, aquí ya lo tenemos. Y nos vamos a ir a estadísticas, regresión, mejores subconjuntos. Aquí vamos a poner lo que es ganancias. Y en esta vamos a poner presupuestos, duración y calificación. Vamos a poner aceptar. Y aquí tenemos los presupuestos, la duración y la clasificación. Que en este caso nos pregunta por qué es la mejor ecuación y si la mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película y tiene sentido combinar variables de predicción. El presupuesto, la duración y la calificación del público explican el 63.3% para predecir las ganancias que obtendrá una película, por lo tanto no es adecuado para predecir las ganancias. Se tendría que utilizar una variable extra para tener un mejor coeficiente de determinación. Se tiene sentido ya que estas variables te ayudan a estimar el resultado de las ganancias brutas de una película, bueno, en este caso de esta película. En el ejercicio número 15, rendimiento de automóviles, remítase
al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera sea la variable de respuesta. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Utiliza únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustibles en carretera. Bueno, para este ejercicio también nos vamos a ir a militar. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión de los mejores subconjuntos. En este caso vamos a poner, nos está pidiendo carretera. Aquí está carretera y en estos es peso, longitud, desplazamiento y ciudad. Y vamos a poner aceptar y aquí nos da la respuesta pues de la carretera. Tenemos el peso, longitud, desplazamiento y la ciudad. Y aquí tenemos los resultados que nos arrojan: 92, 90.9, 88.6, 5, 1.1044. La ecuación de regresión Y es igual a 47.9 menos 0.00440x menos 0.823, donde x1 es igual al peso y x2 es igual al desplazamiento o capacidad volumétrica cilíndrica. Tiene el valor más alto de R2 ajustada de 0.644 y el valor P más bajo de 0. Sería mejor utilizar la ecuación de regresión Y es igual a 50.5 menos 0.00587 x, donde x representa el peso, ya que también tiene un valor P0 y su valor de R2 ajustada es de 0.669. Eso era un poco menor que es 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión como menos variables de predicción. Vamos a pasar a lo que es el siguiente capítulo 10.6, elaboración de modelos, concepto clave. En las secciones anteriores de este capítulo se estudiaron únicamente relaciones lineales, pero en esta sección se introducen algunos conceptos básicos para calcular una función no lineal que se ajuste a los datos muestrales. Esta función se denomina modelo matemático, el cual es simplemente una función matemática que se ajusta a datos del mundo real o que los describe. Vamos a pasar al ejercicio número 2, que es de Super Bowl. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos: lineal 0.002, cuadrático 0.082, logarítmico 0.003, exponencial 0.005, potencia 0.001. Con base en estos resultados, ¿cuál modelo es mejor? El mejor modelo es un buen modelo que sugieren los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro del Super Bowl. Bueno, 0.082 cuadrático es el mejor de todos los que se presentan en el problema, pero a pesar de eso no es un buen modelo porque no estima la cantidad de puntos anotados en los juegos futuros del Super Bowl. Para poder estimar correctamente los puntos del Super Bowl deberían utilizar otros factores para poder tener más precisa una estimación de los puntos futuros de los Super Bowl. Vamos a pasar al ejercicio número 10. Obtención del mejor método. En los ejercicios del 5 al 16 construya un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se
ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial y potencia. Ejercicio 10. Muertes por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utilice el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho a las dos estimaciones. Bueno, tenemos los datos de los años y los datos de las muertes. También para este problema vamos a usar Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Vamos a poner muertes y el año. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos arroja nuestra gráfica de línea ajustada, donde tenemos S que es igual a 2790, R cuadrada 33.77, ajustado 20.45. Y esa es nuestra línea de gráfica ajustada. Aquí tenemos los años. Y aquí tenemos los números de las muertes. Que pues lineal y es igual a 379.153 menos 168.2. El año 1, el modelo para el año 2010 se tienen 41.071 muertes en proyección, pero en base a las gráficas no muestra una buena predicción. Hay datos que están fuera de la pendiente. Y es igual a 379.153 menos 168.2 del año 1. Y es igual a 379.153 menos 168.2 del año 2010. Y tenemos Y es igual a 41.071. Y vamos a pasar al último ejercicio, el ejercicio 12, muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980, según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es muy buen modelo porque calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en 2006 fue 81. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Bueno, nos da todos estos números. Entonces estos números los metemos a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, regresión gráfica de línea ajustada. Y vamos a hacer muerte. A muertes y aquí nos da nuestra gráfica de línea ajustada de muertes de los manatíes. Tenemos el número de muertes. Y Y es igual a menos 44.762 más 2.232 en el año 2. El modelo para el año 2006 se tiene 61.562, redondeado 62 muertes en predicción, pero hay diferencia con el número de muertes causas naturales real, que es 81. Esta ecuación nos ayuda a predecir.
Aquí tenemos que y es igual a menos 44.762 más 2.62. Y es igual a menos 44.762 más 2.262 el año 2006. Y es igual a 61.572, que es redondeado a 62. Estos vendrían siendo todos los ejercicios del capítulo número 10. Y vamos a pasar ahora a lo que es el proyecto que estamos realizando en esta materia. Y mi proyecto se trata de la enseñanza del idioma inglés en niños de primer grado de primaria de 5 a 6 años. Me basé en el área de lectura porque es una transición entre el preescolar y primaria para los niños, donde muchos reconocen las letras o el sonido de las letras o las vocales, pero para muchos no. Muchos saben reconocer sílabas y muchos tampoco saben reconocer, donde muy pocos niños saben del kinder leyendo y reconocen las vocales y consonantes, por ende muy pocos reconocen sílabas en su lengua materna. Por eso es un poco más difícil para ellos aprender a leer en otro idioma que no es el suyo. En este caso vendría siendo el idioma inglés. Las herramientas de estadística me han servido en mi trabajo para llevar un récord del avance de los niños en estos primeros 2 meses que llevamos de clases, enfocándome en el área de la lectura. Ahora los niños y los papás pueden ver los avances de cada uno de sus hijos por medio de gráficas, por cómo los evalué al principio, cómo les fui tomando lectura y cómo durante esos 2 meses hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo el sonido de las letras y de las vocales y de las sight words y de cómo se pronuncia cada palabra. Y ahora ya es como que el niño ve una palabra y ya la reconoce y ya sabe cómo se pronuncia. Entonces para esto me ha servido este proyecto donde veo cómo el niño va incrementando, va aumentando su nivel en el área de la lectura. Ah, ya ahora son menos los niños que tienen problemas pues con eso, con la lectura, que sí les está gustando y se están adentrando en lo que es la lectura. Muchos ya reconocen las palabras como las sight words y los niños ya logran identificar consonants and vowel sounds, que eso pues es un gran logro para ellos y para mí como maestra. Entonces eso sería todo de mi parte.